Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 11 del libro del profeta Ezequiel, los versículos 14 al 21 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Profecía de la Restauración. Profecía de la Restauración. Recuerden que para este tiempo devocional estamos revisando en dos versiones, en Nueva Traducción Viviente y en Reina Valera 60. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción primero en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, versículos 14 al 21 del capítulo 11 del libro del profeta Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto di: así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por todas las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Di por tanto: así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Ahora la misma porción en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios, versículo 14 al 21. Luego recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, el pueblo que aún queda en Jerusalén habla de ti, de tus parientes y de todos los israelitas desterrados. Dicen: ellos están lejos del Señor, así que ahora Él nos ha dado a nosotros la tierra que les pertenecía. Por tanto, diles a los desterrados: esto dice el Señor soberano: a pesar de que los esparcí por los países del mundo, yo seré un santuario para ustedes durante su tiempo en el destierro. Yo, el Señor soberano, los reuniré de entre las naciones a donde fueron esparcidos, y les daré una vez más el territorio de Israel. Cuando los israelitas regresen a su patria, quitarán todo rastro de sus imágenes repugnantes y sus ídolos detestables. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Sin embargo, a todos los que añoren las imágenes repugnantes y los ídolos detestables les daré su merecido por sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. Ahora, en esta porción observamos la promesa de la preservación de un remanente. En contestación a la oración intercesora del profeta, la profecía de Jehová asegura ahora que un remanente permanecería y sería restaurado en su tierra. Estos, al volver a la tierra de Israel, quitarían las abominaciones que habían sido practicadas entre el pueblo. A ellos les daría Jehová un corazón y un espíritu nuevo. Esta promesa recuerda una de Jeremías en el capítulo 24, versículo 7. La finalidad del espíritu nuevo sería para que anduvieran en las ordenanzas de Jehová y que fuesen su pueblo. Pero a los malos su camino yo recompensaré, dice Jehová. Tan inmediato juicio llegó a pesar en el corazón del profeta, quien preguntó al Señor si todos los que habían de recibir esa clase de destino o miraría favorablemente al remanente de Israel constituido por justos. La respuesta que recibió Ezequiel es uno de los mensajes más elevados
y esperanzados que se encuentran en los 48 capítulos de esta profecía. La Biblia de Jerusalén aclara así el significado del versículo 15. Hijo de hombre, de tus hermanos, de tus parientes y de toda la casa de Israel, dicen los habitantes de Jerusalén, estáis alejados de Yahvé. A nosotros se nos ha dado esta tierra en posesión. Pero estos informes que circulaban en Jerusalén eran falsos. Sí, Ezequiel puede cobrar aquí un poco de ánimo. No todos los israelitas estaban de parte de estos personajes principales. Había al menos unos pocos, un resto de los exiliados que escaparía de la condenación. La mayoría de estos estaban ahora en cautividad, compañeros de exilio de Ezequiel, que no habían doblado la rodilla ante esperanzas tan lisonjeras como falsas. Estos eran los que escuchaban a los verdaderos profetas, tales como Jeremías y Ezequiel. Los profetas fieles querían que el pueblo aceptara el juicio de Dios y soportara la opresión de Nabucodonosor. Aconsejaban a Judá no rebelarse con la esperanza de que un Egipto ya debilitado se les uniera y pudieran aplastar a Babilonia. Jeremías había dicho que la opresión duraría 70 años. Era inútil tratar de escapar del yugo después de solo unos pocos años. Ahora, hace Ezequiel esta pregunta. Habla de lo que estaría en estos hombres. Lo primero es un nuevo corazón. Ya no estarían en conflicto entre si deben o no servir al Señor. Ya no vacilarían con sus corazones divididos y por ende ya no serían inestables en cuanto a su servicio y vida para el Señor. Tendrían corazones puros. Esto es, estarían motivados por una sola cosa, la voluntad de Dios. Podrían decir como Pablo en el Nuevo Testamento, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que le sería dado al remanente de Israel sería lo que luego se le concedió a la iglesia primitiva. De ella se dijo, y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y de una sola alma. Hechos 4:32. Además, tendrían un espíritu nuevo. El remanente cambiará el espíritu de murmuración por el espíritu de alabanza. Nuevamente tenemos aquí una predicción de algo que se realizaría más plenamente en la dispensación venidera. Después del retorno de Jerusalén, los judíos reconstruyeron el templo y pronto volvieron a los arreos externos de ceremonialismo. Tendría que venir Cristo, quien lanzó sus imprecatorias, que dio aquellas indicaciones más duras contra el externalismo de los fariseos para establecer un espíritu nuevo en los hombres. Habría en ellos ahora un corazón de carne. Con demasiada frecuencia los israelitas habían sido duros de corazón, resistiendo a los profetas y apartándose cada cual por su camino. Pero aquí Dios promete por medio de Ezequiel que les quitará el corazón de piedra, endurecidos por su terquedad, y colocará en su lugar un corazón de carne. Este nuevo corazón puede ser movido a lamentar los fracasos y a tener compasión de otros. Es un corazón pronto a realizar la voluntad de Dios. Mucho antes se le había dicho al pueblo de Dios una promesa: y circundará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Deuteronomio 36. Tales promesas se cumplieron hasta cierto punto en diversas oportunidades en la historia de Israel, pero no completamente. Solo lo serían cuando viniera la plenitud de los tiempos. Esa plenitud de los tiempos vendría cuando se levantara el sol de justicia, llevando a salud en sus alas el deseado de todas las naciones, luz para alumbrar a los gentiles y la gloria de Israel. Ezequiel aquí y en el capítulo 36 quiere decir que la verdadera fe interior del corazón ha de aparecer en el remanente que será restituido a Jerusalén. Pero Jeremías, que pronuncia una profecía similar más o menos al mismo tiempo, dice claramente que su cumplimiento supremo aguarda a una era redentora aún por venir. He aquí
vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Jeremías capítulo 31. Esto se cumplió cabalmente en el bautismo de los creyentes con el Espíritu Santo, purificando por la fe sus corazones. Hechos 15 y Hechos 2. Tanto Ezequiel como Jeremías dicen lo que ha de venir, aunque sus tiempos eran los del todavía no, cuando los hombres aún buscaban una nueva forma de liberación. Este pasaje se nos da como prueba de lo que Dios predecía. Pelatías, uno de los hombres malvados que eran líderes de Jerusalén, había muerto. Ezequiel se afligió cuando vio esta visión, aunque él era el enviado de Dios para proclamar juicio y destrucción. Aun cuando el profeta anunciaba como truenos la ira de Dios, su corazón seguía latiendo con amor hacia aquellos contra quienes profetizaba. Cuando presentamos esta porción, vemos que mediante la visión de Ezequiel, el Señor estaba llegando a algunos de aquellos exiliados y los guiaba al arrepentimiento. En los tiempos antiguos, cuando una nación sufría el destierro, eso marcaba usualmente su fin como nación. Nunca regresaban. Por medio de Ezequiel, Dios estaba anunciando que eso no iba a ocurrir en el pueblo de Judá, en la nación de Israel. No todos los desterrados iban a ser aniquilados. En realidad, Dios sería el refugio de ellos mientras estuvieran en Babilonia. Aquellos a los que el Señor haría regresar aborrecerían la adoración de los dioses falsos. Y cuando viniera el Mesías serían la base de la iglesia del Nuevo Testamento. En la época de Cristo habría también un pequeño remanente. Ellos serían los creyentes del Antiguo Testamento, cuyos corazones de piedra, que por naturaleza estaban endurecidos al mensaje del Señor, serían cambiados por el Espíritu Santo a corazones de carne. Con un corazón de carne creerían en el Evangelio y responderían a él con amor. Aún después de la lección del exilio, les debió enseñar aún más. Y hasta cuando el Mesías estuviera allí, no faltarían aquellos cuyo corazón andaban tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones. A ellos el Señor les prometió que sobre sus cabezas recaería lo que habían hecho. Esta sección contiene entonces un mensaje de esperanza en un momento de dolor. Esta sección es algo así como una respuesta a la pregunta final del profeta en la sección anterior. Los versículos 14 al 16 representan una aparente discusión entre dos grupos, habitantes de Jerusalén y los exiliados y desterrados. La respuesta de Dios también se presenta en esta sección. El texto describe al primer grupo, los exiliados, a través de tres expresiones que van de lo más preciso a lo general. La primera dice, tus mismos hermanos, tus hermanos y aquellos de tu familia. Al final, toda la casa de Israel está involucrada. Así que Dios presenta esta esperanza. Como iglesia nos gusta ver a la gente reunida para adorar a Dios. Pero no debemos olvidar que también grupos pequeños se reúnen alrededor del mundo semana tras semana. El pueblo de Israel en el cautiverio vivió esa realidad. Vemos lo que podemos aprender de ellos en esta sección. Había tristeza por el cautiverio. Es difícil vivir como desterrado, anhelando estar en su propia patria. Los cautivos pensaban en sus hogares, en su nación, en su tierra natal. Creían que habían sido abandonados por parte de Dios. Pero Dios promete estar con ellos. Lo hace a través de este pequeño santuario, este pequeño lugar. En el versículo 16 dice, yo seré un santuario para ustedes,
durante su tiempo en el destierro. 2 o 3, algunos de ellos podrían reunirse, porque no hay ningún lugar que esté lejos de la presencia de Dios. Al final la promesa les dice que Dios quitará el corazón duro, desobediente, les dará un corazón tierno y obediente, que tendrá el gozo de hacer la voluntad de Dios. Es un gran privilegio ser parte del pueblo de Dios. Aunque no seamos muy numerosos, Dios está con nosotros y transforma nuestra vida, toca nuestros corazones y nos sostiene en todo tiempo. Cuando Jesús habla, Dios habla de este cambio de corazón, dice que Dios dará un nuevo corazón o otro corazón. Y todos, dice, serán como un solo palpitar. Es lo que el salmista nos refiere cuando habla de esto, de un solo corazón. En el mismo versículo compara corazón de piedra con el corazón de carne. Por corazón de piedra se está refiriendo a la actitud que el pueblo tenía y de la cual ya había hablado el profeta. En resumen, el cambio de corazón es un cambio hacia la sinceridad. Sinceridad en las relaciones con Dios en primer lugar, y no puede excluirse la sinceridad en las relaciones como pueblo. Así, después de recibir instrucciones para despertar a los que se sentían cómodos en Sión, Ezequiel recibe en estos versículos palabras consoladoras para los que hacían duelo en Babilonia cuando se acordaban de su tierra natal. Los piadosos cautivos eran atropellados e insultados por los que continuaban en Jerusalén. Son tus hermanos, sí, tus hermanos, dice el profeta. Dice Dios al profeta, los hombres de tu parentela y toda la casa de Israel. Dios los menciona con tanto énfasis que son los únicos que han conservado su integridad. No solo eran de la misma familia de Ezequiel, sino también del mismo espíritu que él. Los que se hallaban todavía libres y aún con relativa comodidad se burlaban de sus hermanos que habían sido humillados y llevados al exilio, como si no perteneciesen ya a la congregación de Israel, precisamente porque en obediencia a la voluntad de Dios se había retenido al rey de Babilonia. Los excomulgaban y decían: alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Como si dijesen: el Dios de Israel no tiene nada que ver con nosotros. Al rendirnos al rey de Babilonia, habéis renunciado a vuestros derechos a poseer la tierra prometida. Pero vemos también las bondadosas promesas que Dios les hace. Los que les odiaban y los que querían echar de la congregación de Israel decían: que Jehová sea glorificado para que podamos ver nuestra alegría. Isaías 66:5. Pero lo que esos burladores decían por escarnio iba a ser cierto por parte de su Dios, pues les iba a consolar de verdad. Dios reconoce que su mano se ha descargado contra ellos enviándolos al exilio, pero no les ha privado de su presencia amorosa. Aunque les ha arrojado lejos entre las naciones y les ha esparcido por los países extranjeros, con todo eso les he sido por un pequeño santuario en las tierras a donde han llegado. A la humillante condición de los exiliados, de estar alejados no solamente de su nación, sino también del templo, habían perdido la paternidad y la protección de Dios. Pero aquellos que aún le buscan, pero aquellos que se han mantenido fiel, todavía Dios estará con ellos, estará presente el Espíritu de Dios. Los que habían quedado en Jerusalén tenían aún el templo, pero sin Dios. Los que estaban en Babilonia tenían a Dios, aunque no tuvieran el templo. A su debido tiempo, Dios había de poner punto final a las aflicciones que sufrían, sacándolos del país de su cautiverio y estableciéndolos de nuevo a ellos, a sus hijos, en su país. Y lo que es todavía mejor, el cautiverio les había curado eficazmente de sus idolatrías. Dios implantará en ellos los buenos principios y hará bueno el árbol. La promesa de la donación del nuevo espíritu y del nuevo corazón
ya insinuada en Jeremías 32, más detalladamente en Ezequiel 36, va más allá de lo que había de ocurrir en los propios exiliados al llegar a un segundo nivel a la dispensación del Evangelio y a un tercer nivel a la del milenio. Cuando el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: tú eres el maestro de Israel y no conoces estas cosas, aludía a esto porque aquí está afirmada la verdad del nuevo nacimiento, un nuevo nombre, una nueva fachada, una reestructuración de las instituciones judías no servirían para nada sino un nuevo espíritu. Y esto ha de ser obra de Dios, un nuevo regalo suyo conforme a su promesa. De esta forma, la conducta de ellos estará de acuerdo con los nuevos principios, de forma que guardarán la ley de Dios y ellos renovarán con él su pacto. Al final, y me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Pero aquellos que dentro o fuera de las fronteras de Israel tengan un corazón apegado a sus idolatrías y a sus abominaciones y carezcan de gracia, ¿cómo van a disfrutar de paz? El Señor Jehová asegura: yo les echaré su camino sobre sus propias cabezas, es decir, sufrirán las consecuencias de sus acciones. Todo esto nos recuerda que sufrirían el mismo final como Pelatías. Dios prometió continuar juzgando a los idólatras cuyos afectos eran cercanos a las abominaciones, o sea, a los ídolos. Se merecían esta recompensa porque ya les había advertido: el pueblo era responsable personalmente de sus acciones y sus elecciones. Al dar su ley en el monte Sinaí, Jehová expresó continuamente su aborrecimiento de la idolatría. La alabanza y adoración pertenecían solo a Jehová, el Creador, Señor y Sustentador. No tenían a quien más por qué dar adoración. El tema que se encuentran discutiendo aquellos hombres que eran líderes es la propiedad de la tierra, cosas banales. No solamente habían desechado a Dios, sino ahora confiaban también en sus propiedades. Y lo hemos dicho anteriormente, ninguna propiedad, ninguna riqueza puede asegurarnos ser librados del juicio de Dios. Pero Jehová el Señor prometió que Él sería el único y más importante. Y si no fuese así, ellos entonces sufrirían las consecuencias de sus malos pensamientos. En el transcurso de la profecía, vemos que Ezequiel pregunta si habrá un remanente y si este remanente también sufrirá el exterminio. Dios le dice a Ezequiel que los que viven en Jerusalén piensan que los exiliados ya no son aptos para heredar la tierra de Israel. Se le ordena decirle en otras palabras: aunque estáis exiliados, yo todavía estoy con vosotros. Yo los recogeré de nuevo a la tierra de Israel. Los que regresan quitarán sus ídolos, tendrán un corazón nuevo y guardarán mis leyes. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los devotos de los ídolos recibirán su recompensa. Los cautivos piadosos de Babilonia fueron insultados por los judíos que seguían en Jerusalén, pero Dios les había hecho promesas de gracia. Les promete Dios darles un corazón firmemente establecido en Dios y no fluctuante. Todos los que son hechos santos tienen un espíritu nuevo, un temperamento nuevo y una disposición nueva. Ellos actúan a partir de nuevos principios, andan según reglas nuevas y apuntan objetivos nuevos. Un hombre nuevo o una cara nueva no sirven sin un espíritu nuevo. Si un hombre está en Cristo, nueva criatura es. No se puede hacer sensible al corazón carnal como de piedra. Los hombres viven entre muertos y muriendo. Nunca se preocupan ni se humillan. Él hará tiernos sus corazones y aptos para recibir nuevas impresiones. Esta es la obra de Dios. Es su don por la promesa y un cambio feliz y maravilloso es acarreado por ella, de muerte a vida.
las costumbres de ellos serán coherentes con esos principios. Los dos deben ir e irán de acuerdo. Cuando el pecador siente necesidad de esas bendiciones, presente las promesas como oraciones en el nombre de Cristo y serán cumplidas. Dios prometió a los cautivos de Babilonia que continuaría estando con ellos aun cuando habían abandonado Jerusalén. Esta era una gran preocupación para los judíos porque creían que Dios estaba presente principalmente en el templo. Pero Dios les aseguró que continuaría siendo su Dios a pesar del lugar en el que ellos estuvieran. En medio del mensaje ardiente de castigo de Ezequiel se levanta un fresco oasis, la promesa que Dios hizo de restaurar a los pocos fieles a su tierra natal. Sus brazos ahora estarían abiertos para recibir a aquellos que se arrepintieran de sus pecados y a sus abominaciones. Los mensajes de Dios por medio de Ezequiel están llenos de ironías. Aquí él dice que los judíos en cautiverio son los fieles y aquellos que están en Jerusalén son los pecadores y los malvados. Esto era lo contrario de lo que el pueblo percibía. Las apariencias pueden engañarnos. Dios evaluará su vida por su fe y su obediencia, no por sus aparentes éxitos terrenales. Aún más nosotros no deberíamos juzgar a los demás por las apariencias externas. Dios era el santuario para el remanente justo. Aquellos idólatras, aun cuando adoraban en el templo de Jerusalén, no encontrarían un verdadero santuario, pero los cautivos fieles, aun cuando estuvieran lejos de casa, serían protegidos por Dios. De la misma forma, nuestras circunstancias externas no son indicios reales de nuestra postura con Dios. Aquellos que parecen estar seguros y a salvo pueden estar lejos de Él, mientras que aquellos que atraviesan momentos difíciles pueden estar seguros bajo la protección espiritual de Dios. Podemos depender de Dios para mantenernos a salvo si nos encomendamos a su cuidado. Un corazón, finalmente, indica una unanimidad de propósito. El pueblo de Dios ya no buscará a muchos dioses, se contentarán con Dios. El corazón de piedra, duro, sordo, inamovible, será trasplantado radicalmente por uno de carne, tierno, receptivo y sensible. Esta nueva vida solo puede ser obra del Espíritu Santo, es la obra de Dios, pero debemos reconocer y volvernos de nuestro pecado. Cuando lo hacemos, Dios nos dará nuevos motivos, nuevas guías y nuevo propósito. ¿Ha usted ya recibido un nuevo corazón? En la parte final de la visión vemos instrucciones. El profeta tiene una esperanza restaurada. Los ciudadanos de Jerusalén, con quienes debería apoyarse el futuro, ahora ven una segunda oportunidad. Busquemos a Dios. Volvámonos de nuestros malos pensamientos y de nuestros malos actos. Dios nos ha dado promesas. Dios nos ha dado esta promesa en particular para nosotros. Busquémosle, estemos atentos a su voz y busquemos agradarle y servirle en todo y en todas las cosas. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este día que nos permite, Señor, tomar tu palabra, hacerlo libremente, Señor, y de ella ser alimentados e instruidos. Padre bendito, Señor, gracias porque en todo y en todas las cosas, Señor, siempre nos exhortas y nos animas, Señor, a no solamente adorar y bendecir tu nombre, Señor, sino a depender de ti para todas las cosas. Perdona, Señor, nuestras flaquezas, nuestros errores, Señor, aquellas inconsistencias de carácter. Permítenos, Señor, vivir libres en ti y en paz. Señor, vivir para ti y disfrutar de tu amor a cada instante y en cada momento. Hacerlo con gozo y con alegría. Y, Señor, que ese mismo gozo y alegría, Señor, levante en otros hombres, en otras personas, en otras mujeres, en otros niños, Señor, el deseo de buscarte. Gracias por tu provisión, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. De todo y en todas las cosas te damos gracias y todo lo rogamos y clamamos a ti en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.